Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Parodi. Hace muchos años, varias décadas, que trabajo en la cuestión filosofía del cine y actualmente estamos desarrollando un curso online que afortunadamente tiene muchos participantes, que afortunadamente ha encontrado en estos participantes una inquietud muy particular que tiene que ver con preguntarse qué tipo de pensamiento, qué tipo de imagen, qué tipo de ideas pone el cine en movimiento, y de alguna manera u otra la participación de todos ustedes sirve para poder configurar un pensar distinto. Lo que hemos dicho desde el comienzo es que pensar se hace entre amigos, que el pensar tiene que ver con una cuestión de plantear una amistad entre todos, una amistad que implica definir a la filosofía directamente como una otra cosa distinta a la forma tradicional que tenemos de pensar a la filosofía. Como hemos dicho en alguna ocasión, tomando cosas que Deleuze y Guattari supieron poner en movimiento hace ya 30 años, se suele definir a la filosofía en función de cierta y determinada forma particular que tiene el platonismo de entenderla. Se la suele traducir como amor al saber. El término filo griego es traducido como amor. Nosotros, sin embargo, estamos optando por traducir dicho término como amistad por el saber. Y esto es muy interesante y marca una diferencia sustancial con respecto a otros recorridos que hacen en la filosofía tradicional. Quien es amigo del saber no lo posee nunca. Quien es amigo del saber ronda en torno a él sin poseerlo, sin tenerlo nunca. No es amor, es amistad por el saber. Quien es amigo del saber da vueltas y vueltas alrededor de él, sabiendo de antemano que nunca lo ha de tener en su totalidad. Y hacer esta cosa entre amigos, hacer esta forma de pensamiento entre amigos, construir esta forma de pensamiento entre amigos, implica que entre amigos podemos construir una cosa distinta, podemos construir un pensar distinto al pensar que institucionalmente tenemos por todos lados. En estos tiempos tan trágicos, si se quiere, tan extraños, tan angustiantes, porque no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, no sabemos qué nos depara el destino, con esta pandemia que ronda por todas las calles que conocemos, con esta pandemia que nos ha sometido a esta reclusión y esta pandemia que ha hecho que tengamos que inventar nuevos dispositivos para encontrarnos, nuevos dispositivos para comunicarnos, nuevos dispositivos para estar justamente en relación, para poder producir algo nuevo. Estos nuevos dispositivos que tienen que ver con la tecnología, estos nuevos dispositivos que nos acercan a la computación, me parece a mí que son una oportunidad, son una chance de construir realmente algo nuevo y seguir comunicándonos como amigos, seguir conectándonos como amigos. En gran parte, en gran medida, el seminario comienza fundamentalmente relacionando esta cuestión cotidiana, esta cuestión de todos los días, porque me pregunto yo, ¿para qué serviría la filosofía si no es para llevarla al terreno de todos los días, si no es para llevarla al plano de la cotidianidad? La filosofía así entendida, la filosofía entendida como amistad, la filosofía entendida como encuentro con el amigo, la filosofía entendida incluso como la rivalidad con el amigo. Mi amigo tiene algo que yo quiero y él me lo muestra y da vueltas y vueltas hasta que finalmente terminamos compartiéndolo. La filosofía solamente puede tener un sentido, puede servir si la llevamos al plano del cotidiano, al plano que está allí, a flor de mano. Ahora bien, nuestra cotidianidad se ha visto reducida, se ha visto aquietada, se ha visto contemplada únicamente entre cuatro paredes, y sin embargo estamos tratando de romper esas cuatro paredes, sin embargo estamos tratando de expandir las fronteras de nuestra realidad cotidiana, sin embargo estamos tratando de ir más allá de los límites que la propia cuarentena nos pone, conectándonos, escribiendo, haciendo estas cuestiones que hacemos de encontrarnos a través del aire, encontrarnos en el espacio, encontrarnos en la virtualidad. El primer tema elegido tuvo que ver con Pina Bausch y
su extraordinario teatro y la forma de relación que tenía ella, o la forma en que ella relacionaba, mejor dicho, a sus extraordinarios bailarines con el espacio. En definitiva, estamos reencontrando una cuestión que nosotros pareciera que ignoramos, pero cuando estamos entre cuatro paredes, cuando estamos encerrados, también estamos redefiniendo nuestra relación con el espacio. También estamos redescubriendo el espacio, aunque más no sea por la vía del aburrimiento, aunque más no sea por un espacio que ya conocíamos, pero que sin embargo tenemos que volver a conocer, dadas las medidas impuestas por esta pandemia. Pero, ¿qué otra gran cineasta tuvo que ver con esta cuestión del espacio? ¿Quién sino Chantal Akerman? La extraordinaria Chantal Akerman, que desde los comienzos mismos de su carrera, desde sus primeros largometrajes, incluso de sus cortometrajes, aparece una cuestión que es casi constante en toda su obra, la cuestión del encierro. Su Jeanne Dielman tiene que ver justamente con esto, una mujer encerrada en su departamento durante 3 horas de película. Yo, tú, él, ella, una extraordinaria primer largometraje de ella tiene que ver con 25 minutos de su propio cuerpo encerrado en una habitación que lentamente se va despojando de muebles. Toda esta cuestión se conjuga perfectamente y hace que se entienda perfectamente el documental que Chantal Akerman hizo sobre Pina Bausch. Es decir, que ambas cuestiones se mezclan, ambas cuestiones se entretejen y ambas cuestiones tienen que ver con un elemento fundamental, y eso tiene que ver con la forma en que el cine contemporáneo, el cine por muchos llamado cine moderno, fue construyendo una otra relación con el espacio a partir de la incorporación de elementos diversos. A unos utilizando el teatro, otros utilizando la música, y en este caso específico al que me estoy refiriendo, en el caso específico de Un día Pina preguntó, una película exclusiva que nosotros tenemos subtitulada por nosotros mismos al español, que está presente en el seminario, es Chantal Akerman la que se acerca a Pina Bausch. Es Chantal Akerman quien sigue durante 2 semanas a Pina Bausch por diversos países europeos, mientras Pina va presentando sus espectáculos, mientras Pina va ensayando esos espectáculos, y la mirada de Chantal Akerman es muy particular, muy particular. Es una mirada que ya no soporta ver lo que ve. En cierto y determinado momento de la película, la propia Chantal Akerman dice que ver a Pina Bausch le resulta insoportable, que tiene que cerrar los ojos porque lo que está poniendo en movimiento Pina Bausch la remite a ella a algunos estadios afectivos que no son comprensibles racional y, si se quiere, convencionalmente. Hay algo que pone en movimiento Pina que remite directamente a la afección. Hay algo que pone en juego Pina Bausch que recoge Chantal Akerman y que tiene que ver directamente con el afecto, con la afección que se confunde muchas veces, vale la pena aclarar para algunos alumnos que están interesados en esto, se confunde muchas veces el affectus, ¿sí? Lo estoy diciendo en latín, el affectus, que tiene que ver directamente con el afecto, que muy rápidamente solemos traducir como sentimiento. De hecho, yo suelo utilizar la afección por un lado y el sentimiento por el otro directamente para diferenciarlos claramente. De lo que está hablando Chantal Akerman no es de un sentimiento. El sentimiento es la afección ya racionalizada. Ya la he pasado por mi mente, ya la he pasado por mi intelecto, ya la he racionalizado y le he puesto un nombre. Desde el momento en que le pongo un nombre, ya estoy en otra categoría. Entonces aparece una cuestión que es sumamente interesante. Chantal Akerman siente que su cuerpo ha tenido una afección muy fuerte, que su cuerpo ha recibido esa afección y ella no sabe cómo transformarla en sentimiento. Por eso es que tiene que cerrar los ojos. Y esto que puede parecer muy retorcido, que puede parecer muy raro, no tendrá que ver también con la esencia misma del cine, no tendrá que ver también con el hecho, digo yo, ¿acaso nosotros no guardamos en nuestro pecho? ¿Acaso nosotros no guardamos
en nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro espíritu, como quieran llamarlo, no guardamos algún tipo de imagen, algún tipo de memoria sobre ciertas y determinadas imágenes que se inscribieron en nuestra alma, que no sabemos por qué están allí, no sabemos qué función cumplen, no sabemos por qué recordamos esas imágenes, no sabemos por qué de una manera u otra insisten en retornar a nosotros. Hace muchos años, cuando yo estudiaba mucho teoría del cine, yo comencé estudiando filosofía, después tuve que dejar por cuestiones laborales, estudié cine y también tuve que dejar por cuestiones laborales, hasta que finalmente encaré la carrera de psicología, donde finalmente me recibí. Es decir, que mi título es de licenciado en psicología, pero llegó cierto momento en mi vida, cierto momento de mis búsquedas, de mis investigaciones, donde hacer tal diferenciación entre filosofía por un lado, cine por el otro y psicología por otro lado, resultaba inútil, resultaba tonto, resultaba pueril. Cine, filosofía, psicología, cine y filosofía forman para mí parte del mismo tándem, forman para mí la misma forma de conocimiento amistoso, de acercamiento al conocimiento que no es amor, es simplemente amistad por el conocimiento. Por eso es que invitamos a todos los que quieran participar, a todos los que se quieran acercar, a ser amigos, a hacernos amigos para tratar de lanzar una cantidad de preguntas, lanzar una cantidad de posibles respuestas, porque en definitiva de eso se trata de la amistad, de plantear un juego. Lo que nosotros hacemos en el curso de filosofía no es otra cosa más que plantear un juego donde no hay un ganador, un juego donde no hay un gran maestro. De esto tiene mucho que ver el pensamiento oriental. Por eso es que hay pensamiento oriental y la filosofía solamente es occidental. La riqueza de la filosofía occidental todavía nos resta muchísimo por descubrir. La tremenda riqueza de la filosofía que está allí al alcance de nuestras manos todavía es un gran misterio para la mayoría. Todavía comporta un enorme misterio porque por lo general se le reduce muy sencillamente a una cuestión del racionalismo. Es una cuestión que la modernidad ha planteado frente a nosotros. Pensar es pensar racionalmente. Toda la filosofía se reduce al racionalismo. O, por ejemplo, un vecino me decía una vez cuando subíamos en el ascensor que se había enterado que yo era profesor de filosofía. Uy, ¿cuánto debe saber usted de lógica?, me dice. ¿La filosofía es lógica exclusivamente? ¿O no tenemos más de 3.000 años de filosofía occidental que ha tocado los más diversos puntos, que se ha acercado a los misterios de nuestra alma de la forma más diversa posible? Creo que esa riqueza todavía falta mucho por descubrirla. Y yo la descubrí, ¿saben cuándo? Cuando me preguntaba qué pasa con esas imágenes, ¿por qué me tornan imágenes que ni siquiera son de películas grandiosas, ni siquiera son de películas que yo piense que son obras maestras, ni siquiera son de películas que me hayan gustado mucho, pero que sin embargo, de una u otra manera siempre tornan, siempre están dando vueltas? ¿No será que hay algo del orden del no lenguaje que insiste en esa maravilla que es el cinematógrafo? No habrá que decir que el cine no es lenguaje, que no es verbal, que no es lengua, sino que saca a la luz otra materia inteligible, otra materia a partir de la cual, a partir de la afección, podemos pensar. Tengan en cuenta que dije afección, no afecto, que a partir de la afección nos hace pensar de otra manera. Por eso en este curso vamos relacionando con muchos autores. Uno de mis autores predilectos, uno de los autores que vengo estudiando hace más de 25 años, es Henri Bergson. ¿Por qué? Porque en cierto y determinado momento, tratando de hacer teoría del cine, llego a darme cuenta que la pregunta por el cine, la pregunta de qué es el cine, diría Bazin, la pregunta de qué es el cine me lleva a otra pregunta todavía mucho más compleja, mucho más profunda, de la cual por lo general todos tienen algo que decir, aunque no dicen nada. La pregunta por la imagen. ¿Qué es una imagen? ¿Cómo pensar una imagen? Hace décadas que vengo trabajando este tema. Hace décadas que vengo interrogándome por esto.
Todos decimos que vivimos en una cultura de la imagen, todos decimos que la imagen es ahora rectora, pero si lo piensan bien, ustedes que ven internet, ustedes que están viendo una imagen en internet, ¿no buscan de inmediato algún tipo de palabra que de alguna manera constriña, reduzca la imagen al orden de la palabra? Dicho de otra manera, no vivimos en una cultura de la imagen, para nada, y esta pandemia que vivimos hoy en día lo comprueba una vez más. No vivimos para nada en una cultura de la imagen, vivimos cada vez más en una cultura del cliché, del lugar dicho, de lo ya hecho. Encendemos el televisor y continuamente nos están repitiendo clichés. Encendemos la radio y continuamente nos están dando clichés. Vemos internet y es una algarabía de clichés, podría decirse. Entonces, ¿cómo me enfrento a algo tan riguroso, a algo tan maravilloso y tan cercano a la afección como es el cine sin pensar en la imagen? Pero no soy nuevo en esto, para nada. Ya hubo muchísimos antecedentes de esto. Ya hubo mucho. Incluso, si lo piensan bien, la palabra imago, que viene del griego, hace referencia a la máscara mortuoria que se hacía sobre los muertos. En estos momentos donde parecía que la muerte está dando vueltas en torno nuestro, o que nos han asustado tanto con la cuestión de la muerte. Caramba, pregunta radical del hombre. Caramba, somos los únicos seres absolutamente conscientes de nuestra finitud y sin embargo hacemos todo para negarla. Sin embargo hacemos todo para negar este hecho concreto de que todos vamos a morir. Y la imago es eso, es ya un primer acto de negación de la muerte. La imago era la máscara mortuoria de yeso que se hacía sobre el rostro de los muertos en la antigua polis griega. Ahora bien, entonces la imago tiene que ver con la muerte, la imago tiene que ver con toda esta cuestión de tratar de vencer al tiempo. Ya tengo un primer dato para empezar a hablar, tengo un primer dato para empezar a pensar. Y Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura de 1927, se nos adelantó en mucho en esto. Él piensa la imagen de un modo radicalmente distinto a la forma en que tenemos de pensar a la imagen visual. Dicho de otro modo, no me remito a la imagen visual. No nos hemos remitido en este seminario, en esta primera clase del seminario, única y exclusiva y excluyentemente a la imagen visual. Nos referimos a otro tipo de concepto de imagen mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más cercano a nosotros mismos, ya que tiene que ver con la imagen que todos poseemos en nuestra alma, en nuestro espíritu o en nuestro cerebro. Pónganle ustedes el nombre que quieran, denle ustedes el grado de modernidad que quieran, pero básicamente tiene que ver con eso que late en mi pecho, que está dentro mío y que está afuera, aquello que forma parte de mi subjetividad y de mi materialidad al mismo tiempo. Bergson mismo había tenido problemas con este concepto de imagen. Bergson mismo había tenido muchos problemas para tener que explicar toda esta cuestión. Y nosotros utilizamos el cine para tratar de acercarnos a esto, porque el cine lo supo muy bien desde el comienzo mismo, y lo supo muy bien Chantal Akerman, con quien comenzamos el seminario. Nuestra clase 1 tiene que ver con Chantal Akerman, tiene que ver con Pina Bausch y todo aquello del orden de la imagen que pone en movimiento la danza contemporánea. Porque la danza contemporánea viene a oponerse a la única forma que tenemos nosotros de pensar nuestro mundo, a la única forma que tenemos de pensar nuestra cotidianidad, a la única forma que tenemos de pensar todo lo que tenemos alrededor. Esto es el racionalismo. El racionalismo como forma única y excluyente. Bergson, lejos de oponerse totalmente al racionalismo, dice que no alcanza, no basta, no podemos conformarnos con el racionalismo como única forma de pensamiento, no podemos conformarnos con lo que el liberalismo puso en movimiento. Fíjense que estoy equiparando liberalismo con racionalismo, es una cuestión a discutir, es una cuestión a confrontar entre amigos, es una cuestión que está en la clase 1, la relación que hay entre racionalismo y liberalismo, incluso la cuestión que hay hoy en día entre neoliberalismo y racionalismo. Pero el racionalismo puro, el puro racionalismo,
Nos alcanza para dar cuenta de estas imágenes que tenemos rondando nuestra cabeza, nos alcanza para dar cuenta de estas imágenes que no cesan de estrujar nuestra alma, que no cesan de estar allí. Es allí donde Berzón tiene que introducir nuevamente la metafísica. Berzón se opone al positivismo de su época. Berzón se opone a la forma en que el positivismo ganó por completo la realidad del pensamiento en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero eso no quiere decir que debamos arrojar el racionalismo a la basura. Eso no quiere decir que debamos deshacernos totalmente del racionalismo. Por el contrario, se trata de sostener el racionalismo, pero ver los puntos donde no alcanza, donde no nos alcanza para explicar mucho de esta realidad cotidiana que tenemos alrededor, donde es necesario volver a introducir la metafísica, pero no desde el punto de vista de la metafísica como un elemento glorioso de la Iglesia, no el alma o el espíritu, porque Berzón habla más de espíritu que de alma, no la metafísica como supo utilizarla nuestra religión judeo-cristiana, sino la metafísica como aquello que marca el límite de lo que podemos conocer racionalmente y aquello que necesitamos elaborar para comprender muchas de las cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana. ¿Todo lo podemos explicar racionalmente? ¿O no habrá muchos elementos que tienen que ver con el afecto, que tienen que ver con la afección, que no son explicables a partir de esa racionalidad? Todos los movimientos que vemos hoy en día, muchos de los movimientos que vemos, porque son todos los temas que hemos estado trabajando, la relación entre imagen, representación y fascismo, muchos de los fascismos que vemos hoy en día parecieron apelar más a algo que tiene que ver con el sentimiento, más a algo que tiene que ver con el afecto, que a la pura razón. Lamentablemente vemos un resurgimiento del fascismo en todas partes. De hecho, una de las películas que nosotros estamos poniendo en movimiento, Ensayo General del extraordinario Bernhard Schwetter, comienza preguntándose eso: si el nacionalsocialismo, si todo lo que supuso el holocausto de la Segunda Guerra Mundial no había sido simplemente un ensayo general para lo que vendría después. Y pareciera que estos tiempos están confirmando la presunción de Schwetter. El nacionalsocialismo pareciera ser nada más que el nacionalsocialismo de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo de la década del 40 pareciera ser nada más que un ensayo general para lo que vino después. Nuestros pobres, tontos, estúpidos, fascistas de hoy en día parecieran corroborarlo. Pero vuelvo a una cuestión que me parece que es fundamental, a una cuestión que me parece que es importante. ¿Cómo romper esas trampas del racionalismo? ¿Cómo romper esas trampas del cartesianismo que de una manera u otra marcaron todo el desenvolvimiento de lo más conocido, de lo más popular, del llamado cine clásico? En primera instancia, hacer que la imagen se acerque a esas otras formas de ruptura del racionalismo que supusieron el arte abstracto, por ejemplo, o que supuso la danza contemporánea, tal como comentaba. Chantal Hackerman elige acercarse a la danza contemporánea porque es el cuerpo que la danza contemporánea pone en movimiento lo que le interesa para así, desde el cine, romper el racionalismo tradicional, romper el racionalismo clásico. Ella incorpora el cuerpo no como algo que piense, sino el cuerpo como algo que fuerza a pensar en otro sentido. Un cuerpo como el de la danza contemporánea, que ha perdido su verticalidad, que ha perdido, para que se entienda bien, que ha perdido esa forma en que se pauta todo el movimiento de lo corporal en el ballet clásico. Si tuviera que tomar un ejemplo dentro de la diferencia entre ballet y danza contemporánea, diría que en el ballet se asiste a una domesticación racional del cuerpo. Más allá de que me parece maravilloso el ballet y me parece maravilloso muchísimas de sus creaciones, lo cierto es que hay una diferencia enorme entre domesticar el cuerpo, construir un cuerpo organizado, construir un cuerpo con órganos que siga ciertas y determinadas pautas, que siga ciertos y determinados pasos, que se pare, que se encuentre con el otro según estas reglas, o suponer, como ocurre en la danza contemporánea, como ocurre con Pina Bausch, que genera el Tanztheater, el teatro de la danza,
mezcla de teatro, danza y esta aspiración aún más allá, que no resulta cognoscible. Lo que hace Pina Bausch, lo que hace la danza contemporánea es romper este mapa, este diagrama que determinan los cuerpos desde antes, que ingresen en el escenario. Ya está pautado qué movimiento se va a realizar, ya está pautado dónde comienza un cuerpo y dónde termina otro cuerpo. La danza contemporánea pierde la verticalidad, hace que el cuerpo ruede por el piso, hace que se encuentre con elementos como supo hacerlo Pina Bausch, como también lo hace Sasha Bass, como lo hacen muchos de la danza contemporánea, que se encuentre con otros elementos. Esto es un espacio que es mucho mayor a las dimensiones de lo corporal. Caramba, toda la arquitectura contemporánea tuvo que ver con eso. Toda la arquitectura contemporánea tuvo que ver con pensar un cuerpo. Toda la arquitectura clásica, digamos, piensen ustedes, ¿no? Tiene que ver con eso, con pensar un cuerpo promedio, con pensar un cuerpo determinado y luego realizar la arquitectura para ese cuerpo. La danza contemporánea es lo contrario. Relaciona el cuerpo con otros elementos, relaciona el cuerpo con el agua, relaciona el cuerpo, lo vemos en Pina Bausch, lo vemos en Sasha Bass, relaciona el cuerpo con otras sustancias, incluso con un espacio que no es del todo cognoscible. Caramba, Berzon nos decía claramente, el espacio es una condición mental. Lo que importa del espacio es cómo lo vivimos mentalmente. La danza contemporánea hace esto, pone en evidencia nuestra relación mental con el espacio. El espacio ya no es un dato objetivo, o no es simplemente un dato objetivo, sino que tiene que ver fundamentalmente con el espíritu vivencial de ese espacio, sino que tiene que ver con el espíritu subjetivo de la vivencia de dicho espacio. Por eso, insisto, lo que aparece con Berzon, lo que va a aparecer con Spinoza, lo que aparece con Deleuze y Guattari, lo que aparece en todos los textos que nosotros vamos recorriendo, y lo que aparece fundamentalmente en las películas extrañas para muchos que ponemos en juego, porque esto también es una cuestión interesante. ¿Qué tipo de películas son las más conocidas? ¿Qué tipo de películas son las de fácil acceso? ¿Qué tipo de películas son las que puede manejar Netflix o otro tipo de servidores? En el 70% de los casos son películas que responden a esta forma de cartesianismo. Ah, esto lo entiendo. Ah, esto lo sé. Porque estamos abrevando siempre en las mismas formas de racionalismo que hemos visto por todas partes. Entonces, nuestra primera clase tiene que ver con esto, con cómo Chantal Akerman, a través de Pina Bausch, hay varios filmes de Pina Bausch para ver, este film inédito de Chantal Akerman con Pina Bausch, realmente realizan una otra forma de acercarse la imagen al cuerpo, o cómo poder pensar el cuerpo desde la imagen y desde allí ser generadores de un otro cine. Ese otro cine es el que nos interesa, ese otro cine es el que estamos poniendo en movimiento a través de Chantal Akerman, a través de Bernard Schwetter, a través de Marta Mesaros. En la clase 2 está dedicado a ella, ya que pensó la dimensión de lo corporal en relación a la historia. Cómo nuestro cuerpo está inmerso en una cierta y determinada historia, cómo mi cuerpo está de alguna manera tatuada por esa historia que le tocó vivir. Todos los que han estado en este país lo saben, todos los que estamos viviendo en este país sabemos que todo esto va a dejar cicatrices. De manera tal que el seminario, están invitados todos a participar en él, todos charlamos, todos discutimos, nos mandamos mails o tenemos con videoconferencias cada tanto, frecuente, y están todos invitados a participar de este intercambio de afecto, de afección y de ideas. ¿Está?